Hola, en esta clase comenzaremos hablando de las características generales del filum Arthropodos y comenzaremos un poco a continuación con insectos. Por lo extenso que es todo el filum Arthropodos, van a ser simplemente características, las características generales, y de cada uno de los subfilum vamos a ver precisamente características y algunos representativos. No nos podemos extender ya que sería más largo que cualquier parte de la zoología. Es demasiado extensas estas clases. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de los artrópodos. Dentro de los artrópodos sabemos que podemos tener los 100 pies, 1000 pies, arañas, mariposas, insectos, una cucaracha, los cangrejos, langostinos, etcétera. Tenemos un número impresionante y grande de representantes. Vamos a tratar de dilucidar un poco por qué se llaman artrópodos. Esto de artrópodos viene de pies o patas articuladas. Bueno, esto hace referencia a su exoesqueleto. Vamos a ver ahora en un rato. Las principales características de los artrópodos, y como venimos viendo en todas las clases, ya sabemos que van a ser todos bilaterales, triblásticos y celomados, ya en este caso perfectamente celomados. Eh, Cuerpo metamérico dividido en tagmas. Si bien en los anélidos ya teníamos una metamería, acá vamos a ver que van a existir tagmas. ¿Sí? Esos tagmas pueden ser cabeza, tórax, abdomen, cefalotórax y abdomen, prosoma, pistosoma, etc. Apéndices articulados por segmentos. Vamos a tener un par de apéndices por segmento, generalmente que están dedicados a la locomoción. En algunos casos pueden faltar o modificarse quizás para otras funciones, ¿no? Más puntualmente si hablamos de una mosca que parecería que no tiene dos pares de alas como todos los insectos, sino que parece que tiene uno y el segundo está modificado. Lo vamos a ver también después. Un exoesqueleto cuticular y muda. ¿A qué nos referimos con esto de exoesqueleto cuticular y muda? Es que el esqueleto está 100% por fuera. O sea, no es como en el caso de la mayoría de los vertebrados que conocemos o nosotros mismos, que tenemos los músculos y lo más interno que tenemos es el esqueleto. Por ejemplo, si vemos o tocamos un brazo nuestro. En este caso, vamos a ver que todo el exoesqueleto está por fuera y dentro están los músculos formando las inserciones. De esta forma, tenemos que el esqueleto lo cubre totalmente por fuera, lo reviste al individuo, suponiendo o asemejándose, por ejemplo, si estaríamos hablando de los guerreros que usaban armadura, los hoplitas, por ejemplo, donde estaba la persona adentro, estas armaduras típicas que podemos encontrar en salones de fiesta, castillos, en restaurantes, como decorados hoy en día, obviamente. Eh, y de adentro iba la persona. Bueno, la persona hacía las veces de músculos. Acá claramente es lo mismo. Los músculos están insertos, pasan hacia las extremidades, pero por fuera está todo este exoesqueleto que da protección y sostén. Obviamente, como no tiene crecimiento este exoesqueleto, lo tiene que ir mudando, lo tiene que ir cambiando. ¿Por qué digo que no tiene crecimiento? Porque el exoesqueleto es proteína curtida, proteína sin curtir y bueno, y otros compuestos ahí para impermeabilizar, fenoles, etcétera. Todo sobre una primera capa de epidermis, que es la capa de células, ¿no? Portado sobre la membrana basal. Ahora, todo este exoesqueleto no se puede hacer crecer. Entonces el individuo, el artrópodo, para poder crecer, lo que hace es cuando llega al límite, hay una línea especial por donde se va a abrir, se va a cortar ese exoesqueleto, se llama línea ecdixial, se rompe, se da la ecdisis, sale el individuo y vuelve a secretar todo un exoesqueleto nuevo. Claro que en este proceso, cuando sale y vuelve a secretar todo el exoesqueleto nuevo, está 100% vulnerable a predadores, no puede correr, no puede escapar, puede ser fruto o alimento de otro predador, así que lo hacen generalmente en lugares escondidos, en lugares a resguardo, y ahí se da este proceso que dura de varias horas hasta algún día o días.
Bien, esto es cómo se da el crecimiento y este proceso de muda en los artrópodos. Se da absolutamente en todos los artrópodos. Después, bueno, tiene un sistema muscular complejo, y estos los músculos que dijimos que están fijados a este exoesqueleto y van por dentro y lo sostienen. Un hemocele con sangre, un sistema lacunar abierto, de circulatorio abierto, un sistema digestivo completo con piezas bucales especializadas, que si bien deriva de apéndices, el aparato bucal eh, primitivo del cual derivan todos los aparatos bucales es el masticador, el que pueden tener, por ejemplo, las langostas, las cucarachas. Y de ahí derivan los espiritrompas, como puede tener una mariposa, un picador suctor como un mosquito, un lamedor como en el caso de los dípteros las moscas, etcétera. Tenemos toda una gran diversidad de aparatos bucales que derivan de este básico que es el aparato bucal masticador. La respiración también es compleja y varía en los grupos. Puede ser por branquias, como la mayoría de los crustáceos, por tráqueas, como los insectos, o pulmones en libro, como encontramos en las arañas, por ejemplo. Bueno, glándulas excretoras, distintas formas, y algunos con túbulos de Malpighi, que este es el caso puntual y específico que vamos a encontrar en los insectos. Un sistema nervioso anelideano, o sea, muy parecido al de los anélidos, pero con mucho más desarrollo de los órganos sensoriales. No nos olvidemos que los artrópodos derivan de su antecesor, que son los anélidos. Y todos son de sexos separados con fecundación interna. Y hay algunos casos de partenogénesis. ¿Qué significa la partenogénesis? Que la hembra puede poner huevos embrionados. Esta situación se da en algunos himenópteros, se da por ejemplo en algunos escorpiones, que las hembras ponen huevos embrionados y por eso después aparecen a modo de, entre comillas, plaga los escorpiones, porque hay gran cantidad a causa que la hembra ha puesto los huevos embrionados y viables. Y en el filum artrópodo está dividido en varios subfilum. Ahí lo habíamos mencionado antes. Por un lado el subfilum de los quelicerados, en los que vamos a encontrar los melostomados, picnogónidos y arácnidos. Los melostomados queda solamente uno hoy en día como representante, ¿sí? Que es el sifosuro. Los picnogónidos, las arañas de mar, y los arácnidos en sí, dentro de los que vamos a encontrar los escorpiones, las arañas, los ácaros, el orden acarina, los opiliones, una gran diversidad por ahí no muy conocida y que solo se piensa que son las arañas. No, tenemos muchos más pseudoescorpiones, etcétera. Solífugos, podemos mencionar varios, después los vamos a ver. En subfilum crustáceos, que son los mandibulados acuáticos, vamos a tener varias clases, ¿sí? Donde encontramos los cangrejos, los camarones, langosta de mar, ¿no? Gran cantidad también de individuos y algunos bastante llamativos. Por ejemplo, entre los crustáceos podemos encontrar los bichovolitas. Después vamos a ver por qué los bichovolitas son en realidad un crustáceo y no un insecto, como muchos pueden suponer. Y el subfilum unirramio o mandibulados, los crustáceos son birramios, el unirramio o mandibulados, que ahí vamos a encontrar una gran diversidad, pero de todos los quilópodos, diprópodos, paurópodos, todo nos va a interesar o nos va a llamar mucho más la atención, los más conocidos de todos y mucho más numerosos de todos, que son los insectos. Vamos a mencionar un poco cómo es el origen, ¿no? de los artrópodos, cómo se da este filum. Y hay dos hipótesis. La monofilética es una y la polifilética es la otra. ¿En qué se diferencia? La monofilética dice que hay un antepasado en común donde aparece la característica de artrópodo, de artropodización, y de ahí se dividen dos grandes grupos, que por un lado van a quedar los mandibulados, por el otro lado los quelicerados, y un detalle importante es que nos quedan los trilobites separados, en esta hipótesis monofilética. Si vamos a la hipótesis polifilética, vamos a encontrar también que de un lado nos quedan los quelicerados, del otro lado nos quedan los unirramios, ¿sí? Por donde están los insectos, por ejemplo.
Y vamos a ver que los crustáceos están separados, están en una línea parafilética, pero a su vez vamos a encontrar también que los trilobites son parafiléticos, no están relacionados ni con los quelicerados ni con los unirramios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque se suele decir que los trilobitomorfa, los trilobites, que protagonizaron la explosión del Cámbrico, aparecen y desaparecen con el Cámbrico, termina el Cámbrico, termina su vida, se extinguen ahí. Y se suele decir que son los antepasados a los insectos modernos. Y no, nada tiene que ver, porque fíjense que la evolución se dio totalmente paralela. No se dieron en conjunto. No es que aquí continúan, por ejemplo, los insectos. Lo mismo ocurre aquí. Se puede ver que no están a continuación los insectos, sino que estamos acá separados. Bien. Eso como característica por ahí para poder tenerlo en claro. Respecto de lo que hablábamos de la respiración, vamos a hacer un repaso rápido por las estructuras respiratorias. Una es las branquias típicas en los crustáceos, que podemos encontrar en todos los crustáceos, por ejemplo en un langostino. Un pulmón en libro en arácnido, que lo vamos a encontrar en la división entre prosoma y opistosoma, ¿sí? Esa parte donde la araña se angosta, se hace mucho más pequeña, ¿sí? en su tamaño, y ahí es donde están insertos estos pulmones en libros. O sea, estarían en esta parte de las arañas, entre el prosoma y el opistosoma, que sería un cefalotórax y un abdomen, más o menos para que lo tengamos en claro o presente. La otra forma de respiración, además del pulmón en libro y de las branquias, va a ser, la respiración a través de tráqueas. Las tráqueas, que son estos tubos que llevan desde, estos que están acá, los tubos que llevan desde el exterior hacia el interior, el aire directamente a las células que más lo necesitan. ¿Y cuáles van a ser las células que más lo necesiten? Bueno, precisamente van a ser las células que van a dar movilidad, sobre todo si es a las alas, y precisa mucho oxígeno para tener la suficiente energía y poder desarrollar el vuelo. Respecto del sistema nervioso, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero podemos ver que está mucho más evolucionado. Por ejemplo, en un crustáceo vamos a tener tres grandes bulbos o lóbulos cerebrales, como puede ser un porotocerebro que va a inervar a los ojos, un deuterocerebro que va a estar inervando a el primer par de antenas, y en el caso de estos individuos, por ejemplo, que hay dos pares de antenas, también tenemos un tritocerebro que inerva a este segundo par de antenas. Pero bueno, acá vemos que ya empieza un mayor desarrollo del sistema nervioso. Y algo sí importante que le vamos a dedicar más tiempo es a la reproducción. Y vamos a encontrar que hay dos tipos de reproducción. Una más directa, que la vamos a llamar hemimetábola, y una muy completa, compleja, que la vamos a llamar holometábola, que son la gran mayoría de las especies, como por ejemplo las mariposas. Las mariposas adultas visitan un vegetal, colocan sus huevos, esos huevos van a dar una larva, esta larva se va a llamar oruga. La oruga va a caminar, se va a alimentar durante bastante tiempo en ese vegetal, para luego fijarse a una de las ramas, empezar a secretar una sustancia alrededor y formar la pupa, la crisálida. Allí dentro de la pupa se va a dar toda la reacomodación de las células, y por último va a emerger, pasado un tiempo, el imago, la mariposa, el ejemplar adulto. Vamos a verlo con un caso más que concreto y también en mariposas. Esta flor que encontramos acá es el burucuyá, es la placionaria, la pasiflora corulea, flor nacional de Paraguay además. Esta flor, como muchas plantas, tienen polinizadores exclusivos o mariposas exclusivas que las visitan. En este caso, un tipo de mariposa que la visita va a libar néctar. Las mariposas se alimentan a través de su espiritrompa de néctar, libar el néctar. Pero dejan los huevos en las plantas que visitan. Esos huevos eclosionan y hacen que aparezcan, que nazcan las orugas. Y ahí es donde podemos encontrar esta cantidad de orugas, muchísimas, alimentándose del vegetal, y son individuos totalmente distintos a la mariposa. Acá la podemos ver mucho más grande, son individuos donde su aparato bucal
No es una espiritrompa, sino que es un aparato bucal masticador. Estas son las orugas, el estado larval de las mariposas. La oruga llega a un momento en el cual se fija, queda fijada a una planta, a una rama de la planta, y en esa rama va pasando un tiempo, se va secretando una sustancia por fuera y termina formando toda la pupa, todo este capullo que vemos acá, que es la pupa. Fíjense que las pupas se camuflan muy bien con las hojas secas. Estos son hojas secas y esto es una pupa. Claramente lo podemos ver acá. Ahí tenemos hojas secas por distintos lugares y vemos claramente la pupa ahí camuflada en el medio. Como podrán ver, la foto es la misma, simplemente que dejé pasar horas para sacar la foto. Esto es a la mañana, esto es a la tarde. Este ciclo, aunque no lo crean, lo pude seguir de manera directa y se dio porque traje esta enredadera, la pasionaria, y la planté en una maceta en el balcón y pude hacer el seguimiento minuto a minuto. Obviamente, después que se da la pupa, si las condiciones son favorables, estamos en pleno verano y hay buena temperatura, el metabolismo es alto, aquí dentro se dan todas las reacciones químicas necesarias para reordenar las células y armar al nuevo organismo, se da el momento de la eclosión y donde va a emerger el adulto. El adulto emerge desde aquí con todas sus células plegadas y mojadas, las extiende y se queda un tiempo secando esas alas, o sea, al viento que las seque para después poder volar. La prueba está en que estoy tomando ese hilo con mis dedos y la mariposa no puede volar. Obviamente en este momento está muy vulnerable porque si viene algún ave se la puede comer ya que no tiene chance de escapar de ahí. Y claramente acá se ve que ya no hay un aparato bucal masticador, sino que hay una espiritrompa enrollada para libar el néctar. Bien, volvamos un instante a las pupas, ¿sí? Estas pupas que se camuflan. ¿Sí? Y ahí sí me voy a ir a este caso, donde me encuentro esta persona que tiene una pupa en la mano y donde claramente el paisaje que veo ahí es un paisaje donde intuyo, si uno lo quiere ver, que es un paisaje de una época invernal, porque este árbol que está acá no tiene ninguna hoja, todos los pastizales están secos, no hay hojas verdes, e incluso puedo ver las marcas de la helada en el pasto, esas marcas blancas de la helada del pasto, y sin mucho más análisis profundo, la campera que usa esta persona, que es un gran entomólogo, que es el doctor Luis Fernando Fortich. Ahora, ¿esa pupa que hace ahí la llevó para mostrar algo? No, no la llevó para mostrar nada. Esta foto la he tomado yo en un trabajo que hemos hecho de campo con el doctor que trabajamos juntos. Y en este árbol que está acá, que es un Celtis espinosa, un árbol tala, se encontró esta pupa. Esta pupa está de finales de la época de verano-otoño. Cuando ya llega el invierno, cuando ya esta pupa va a albergar, va a dejar al individuo adentro bajando todo su metabolismo por las bajas temperaturas, las reacciones químicas se hacen mucho más lento y va a quedar a la espera que vuelvan las temperaturas altas, que se vuelvan a dar las reacciones químicas. Una determinada temperatura y un determinado tiempo de esa temperatura, lo cual también le asegura al individuo que está acá que ya la planta va a tener hojas, o sea que cuando nazca va a haber flores donde ir a libar néctar y no que nazca y se muera de hambre, por ejemplo. Entonces, estas pupas son las que nos permiten tener mariposas a los años siguientes, si no durante la época de invierno, donde no vemos ninguna mariposa, decimos, ¿dónde están estas mariposas? Bueno, están en formato de pupa. Si uno recorre el campo y los busca, va a encontrar esas pupas escondidas. Las de algunos insectos son bajo tierra, otros están en las plantas, pero siempre recuerden que pueden estar camufladas y uno puede no darse cuenta donde hay una pupa y parecer que es una rama o una hoja separada. Claramente nos damos cuenta. ¿Qué hay si cortamos una pupa adentro? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar el individuo que está haciendo todo el recambio. Este es otro tipo de pupa tomada desde bajo una corteza. Vamos a encontrar el individuo haciendo todo su recambio y un pelecho que es la exuvia
de esa larva que era, o sea, cuando dejó su exoesqueleto de la larva, ¿sí? Eh, y hay otro ciclo que tenemos respecto de los insectos, otro ciclo de vida, y este ciclo de vida es el que llamamos hemimetábolo, que se da en muchos individuos, ¿no? En langostas, en libélulas, por ejemplo, en cucarachas, y es donde vamos a encontrar que los individuos van a ir cambiando progresivamente. O sea, si yo estoy viendo una cucaracha, por ejemplo, acá tengo un hemíptero, pero podría ser una cucaracha, voy a ver que desde el huevo nacen individuos muy parecidos al adulto, simplemente que son más pequeños, que tienen menos coloración, van a ir creciendo, van a ir tomando coloración, se le van a formar las terotecas, el lugar donde luego, más adelante, van a desarrollarse las alas y por último la madurez sexual. Entonces así es donde yo vería todos los individuos más o menos similares y alimentándose del mismo alimento en el mismo lugar. Esto es una parte mínima de insectos que es apenas un poco más de un 10%. Las larvas pueden ser muy parecidas al adulto o pueden ser bastante más diferentes. Estas son larvas, esta es de odonato y esta, bueno, son larvas de odonato, esto es de un alguacil y esto es de una libélula. Y fíjense que después dan los individuos grandes con esas alas tan llamativas, tan grandes y con tan buen vuelo. Lleva un tiempo desarrollarse. Estas son larvas acuáticas, viven debajo del agua. Perdón, eso no. Lo vamos a dejar para la próxima eso, pero sí me gustaría ver o redondear en esto que estamos viendo las principales características de los insectos. Ya que venimos hablando de los insectos, de su reproducción y demás, vamos a ver las principales características. Bueno, los tagmas van a ser la cabeza, el tórax y el abdomen. En este caso los vamos a encontrar por separado. El tórax va a tener dos pares de alas y tres pares de patas. Y acá vamos. Dos pares de alas, mencionamos al principio, las moscas le vemos uno. Si uno ve una mosca, ve que tiene un solo par de alas. Bueno, en realidad el segundo par de alas está reducido en formato de halterio. Es una estructura masosa la cual tiene un movimiento como un giróscopo y lo que hace es mantener el vuelo en condiciones estables a la mosca y darle el equilibrio. Se mantiene el equilibrio durante el momento del vuelo. En los insectos vamos a encontrar ojos compuestos. Los ojos compuestos son ojos bien formados con gran cantidad de omatidios y que pueden formar muy buena imagen. Piensen, por ejemplo, cuando uno ve un alguacil, ¿sí? Un odonato, los grandes ojos que tiene, muy llamativos, y que además tiene una visión muy buena porque cuando uno intenta capturarlos con una red entomológica, a pocos centímetros de la red puede cambiar el vuelo y esquivar a la red. Bueno, las piezas bucales, que ya dijimos que son modificadas según su dieta, partiendo desde un aparato bucal masticador, pasando por la espiritrompa que acabamos de ver en la mariposa, yendo por el picado suctor de los mosquitos, etcétera. Bueno, está como dijimos, ¿no? De cabeza, tórax y abdomen, esto está repetido. Son de sexos separados, desarrollo indirecto, como hemos visto con estos estadios larvales, y en algunos casos con conductas sociales, como podemos encontrar en los himenópteros, en las termitas, etcétera. Como repaso así general, acá vemos lo que es un aparato picador suctor que tiene el mosquito. La hembra de mosquito se alimenta succionando sangre, el macho fluidos vegetales. La espiritrompa, que la vimos mucho mejor en esas fotos que tomé yo de la mariposa, coleópteros. Podemos tener una gran diversidad de individuos. La gran mayoría son inofensivos, no revisten peligros. Peligros podemos encontrar, por ejemplo, en las enfermedades como el Zika, el dengue o el chikungunya, que tenemos como transmisión los mosquitos, en el caso de la fiebre amarilla o la malaria también. Bueno, estos casos son peligrosos en la transmisión como vector del mosquito. Al igual que lo que ocurre con la Triatomys infestans, la vinchuca, que transmite, ya lo hemos visto en las primeras clases, al Trypanosoma cruzi,
causante de la enfermedad del mal de Chagas. Acá tenemos los odonatos, los alguaciles. Fíjense perfectamente los ojos grandes que tiene adelante, y cuando hablamos de las alas, muy ramificadas, y esas ramificaciones, nerviaciones, tienen valor sistemático para saber de qué género y especie estamos hablando. Y otro que puede revestir algún tipo de grado de peligro pueden ser las abejas, ya que una picadura puede causar una reacción alérgica en las personas que son alérgicas. Si no, no hay tampoco ningún tipo de riesgo. O sea que dentro de los insectos realmente no tenemos riesgos, o no hay de importancia sanitaria o médica. Más que sanitario como vector de enfermedades, la vinchuca y el mosquito, en algunos casos también los tábanos, un tipo de díptero, y las abejas por una cuestión muy inmediata de la cuestión de alergias. Bien, en la próxima clase vamos a ver los otros subfilum del grupo de los artrópodos. Eso lo veremos en la parte 2.